La Catedral de Santa María de Cagliari es una iglesia católica italiana, dedicada a la Asunción de la Virgen y a Santa Cecilia. Es la iglesia principal de la Archidiócesis de Cagliari, sede de la cátedra del Arzobispo Metropolitano, y también el templo parroquial del barrio histórico de Castello. Se construyó durante el siglo XIII en estilo románico pisano y fue elevada al rango de catedral en 1258. En 1669, y bajo el control de Monseñor Pietro de Vico, por obra del genovés Domenico Spotorno y del arquitecto Francesco Solari, se modificó la estructura, creando un nuevo concepto barroco, al derribar y levantar nuevos muros, cambiar las columnas con pilares, crear cúpulas y bóvedas, y sustituir el techo lignario. También se derribó toda la fachada románica, que constaba de 3 portales, de la que solo queda el arquitrabe de la puerta central. Fue reemplazada en 1702 en estilo barroco y terminada por el arquitecto Pietro Fossati. Después de 20 años sin fachada, al demolerse la anterior, en 1933 se construyó la actual, imitando el estilo románico pisano. Se utilizó piedra caliza de la colina de Bonaria y algunos fragmentos escultóricos de la iglesia original. Tiene planta de cruz latina y 3 naves con transepto, con 2 capillas en cada brazo y 3 capillas en cada una de las naves laterales. En 1312 se colocó un púlpito en esta catedral, a la izquierda de la nave central junto a la tercera columna. Fue encargado en 1158 y terminado en 1162. Le construyó el maestro italiano Guglielmo y en un principio estaba destinado a la Catedral de Pisa. En la reconstrucción de la catedral, en 1669, el púlpito fue drásticamente dividido en 2 y colocados a ambos lados del portal central, quedando instalados tal y como lo podemos ver en la actualidad. Antes del desmembramiento en 2 partes, el púlpito estaba sostenido por 7 columnas. 4 de ellas están colocadas sobre esculturas de leones, al pie del presbiterio. El púlpito perdió entonces el epígrafe que indicaba el nombre del autor y los años en que fue construido. En el antepecho, al frente, hay 2 grupos escultóricos, casi exentos. Sobre cada uno de ellos se ubican respectivamente el atril del Evangelio y el de la Epístola. Aquello que fue un gran púlpito se ha colocado a los lados de la portada medianera, quedando dividido en 2 cuerpos, adosados a la contrafachada y sostenidos cada uno por 2 columnas y 2 semicolumnas, que forman 2 pequeños coros, plateas desprovistas de cualquier función al ser inaccesibles. Las imágenes talladas en altorrelieve, representando escenas evangélicas en la parte frontal y en los 2 laterales, tras las manipulaciones del siglo XVII, ya no siguen el hilo narrativo original. Al entrar en el templo, según se mira hacia el altar mayor, en el lado de la epístola se encuentra la capilla de Santa Cecilia, en primer lugar. Esta santa es patrona de la catedral, murió en el año 230, fue por lo tanto un mártir romano, bajo el dominio de Septimio Severo, siendo Papa Urbano I. La puerta del tabernáculo o sagrario está bellamente cincelada y repujada en plata. Representa la cena de Emaús. Está atribuida a Lorenzo Lavi. La capilla es de estilo barroco piamontés. En el centro, la pintura titulada Las noches místicas de Santa Cecilia, óleo de Pietro Angeletti, instalada entre 4 columnas de mármol rojo. Anteriormente, esta capilla
estaba consagrada al Santísimo Sacramento. La estatua de la Virgen Negra es una copia auténtica del original que San Eusebio de Vercelli trajo de Palestina en el año 362. La estatua está realizada en madera dorada y policromada, sostiene un cetro en la mano derecha y el futuro Mesías en la izquierda. La capilla se restauró en el año 1933 por el arquitecto Angelo Vicario, que es originario de Biella, ciudad donde la Virgen Negra de Europa, una estatua gemela de la de Cagliari, es muy venerada. Esta capilla, dedicada a San Miguel, es la más artística y mejor realizada de las tres del lado de la epístola. Las 4 elegantes columnas con forma helicoidal que enmarcan la escena que representa a San Miguel expulsando demonios provienen de las canteras de Seulo. El grupo escultórico se inspiró en el estilo de Gian Lorenzo Bernini. El canónigo Michele Cugia fue el que promovió la realización de la capilla, que se restauró en 1939, gracias a las donaciones de la noble Bocconi de Villahermosa. El transepto está orientado en el sentido del eje norte-sur. Se encuentra delimitado a lo largo de las paredes más cortas, con monumentos marmóreos. La razón oficial de la remodelación que se llevó a cabo entre los siglos XVII y XVIII fue el derrumbe de la cubierta de la antigua catedral medieval, que se produjo en la primavera del año 1669. Las obras se empezaron en ese mismo año y se terminaron en 1674. Debido al estado ruinoso en que quedó el edificio, el entonces arzobispo Pedro Vico se vio obligado a ordenar su reconstrucción. La capilla dedicada a San Isidro Labrador se construyó en el año 1683, año de la canonización de este santo madrileño. Entre 4 columnas helicoidales de mármol negro se encuentra el óleo sobre lienzo con la Virgen y el Niño, realizado por el pintor italiano Carlo Maratta. Se da la circunstancia de que frente a esta pintura los Stamenti o el Parlamento sardo juraron lealtad a la Inmaculada Concepción de María. El origen de esta capilla se debe a la magnificencia del Monseñor Diego Fernández de Angulo, arzobispo de Cagliari y virrey de Cerdeña. Su monumento funerario se encuentra en la parte central inferior de esta capilla. En 1911, Filippo Figari realizó todas las pinturas del techo de esta catedral y las del edificio cívico de la Municipalidad de Cagliari. El pavimento se reconstruyó en 1956, según el diseño original del siglo XVII. La bóveda de crucería y la elegante ventana geminada con arcos apuntados nos indica que es de estilo gótico catalán típico. Sagrario de plata con estructura de 3 órdenes arquitectónicos, progresivamente degradados y coronado por una cúpula octogonal. El nombre de Capilla de la Santa Espina le viene dado por el nicho del lado derecho, donde se conserva una espina, que según la tradición procede de la corona de Cristo. En la pared derecha de la capilla y a nivel del suelo se puede apreciar en una lápida la tumba de Monseñor Ernesto María Piovella, cuyos restos fueron trasladados aquí desde el cementerio de Bonaria en 1965. Debido a una restauración, la imagen de la Virgen y el Niño se encuentra situada fuera de la hornacina del altar. En ella se conserva un órgano de 1758, proveniente de la vecina Iglesia de la Purísima.
En un medallón ovalado, imagen de Santa Cecilia transfigurada, con la palma del martirio en una mano y en la otra un instrumento musical. El presbiterio de la catedral se eleva aproximadamente a 1,5 metros del suelo de la iglesia. Está rodeado por una balaustrada de mármol enriquecida con finas taraceas. A los pies de la balaustrada hay 4 leones que sostienen columnas de mediados del siglo XII, llamados estilóforos. Se colocaron en un principio en la base de las columnas que sostenían el púlpito de Guglielmo, cuando todavía estaba intacto. El altar mayor es una simple mesa de mármol, que está sostenida por 5 columnitas del mismo material. Es el altar originario de la antigua iglesia románica. En la actualidad este altar no es visible al espectador, debido a que en el frente o parte delantera, entre la mesa y el suelo, está cubierto por un bajorrelieve de plata, llamado antependio. El original se encuentra, ya que este es una copia, en el Museo del Tesoro de la Catedral, detrás del altar y apenas visible para los fieles debido a la elevación del presbiterio y estar situado al fondo, se encuentra el coro de madera del siglo XVII. En un magnífico nicho de la pared central está situada la estatua de mármol de la Virgen de Montserrat, o Madonna di Monserrato. Fue encargada en Génova en el año 1674 por mandato del arzobispo Vico. Se pagó por ella 2.222 liras y 2 sueldos por Bernardo de Amico, delegado entonces económico de la isla de Cerdeña en Génova. Los aragoneses agregaron la Virgen de Montserrat a todas las iglesias sardas consagradas a la Virgen María. En la pared frontal del fondo y en el centro del coro de madera del siglo XVII se ubica la cátedra del obispo Pietro Vico, el cual regió la diócesis de Cagliari de 1657 a 1676. El pintor Antonio Caboni, nacido en Cagliari, no tenía formación académica. Entre 1843 y 1845 decoró la bóveda de la cúpula del Duomo, donde todavía es visible el panel con la gloria de Santa Cecilia, mientras que las 4 virtudes cardinales personificadas se han perdido. En las 4 pechinas con forma tradicional triangular esférica, debajo de la cúpula, están representados los 4 evangelistas, pintadas por Filippo Figari, pintor italiano nacido en Cagliari y fallecido en Roma. De este mismo autor son también los 3 frescos en la bóveda de la nave central, que representan la exaltación de la cruz, las historias de la difusión de la fe en Cerdeña y la piedad. Bajo el presbiterio se encuentra el Santuario de los Mártires, o cripta del arzobispo Francisco de Esquivel, tallada en la roca con decoraciones de estuco barroco de tipo siciliano, que datan de 1618. Debe su nombre a 179 nichos con las reliquias de mártires de la ciudad de Cagliari. Está compuesto por un vestíbulo con 2 escaleras de mármol para acceder al interior y 3 capillas: la capilla central o de la Virgen de los Mártires, la capilla de San Lucífero y la capilla de San Saturnino, que es la más pequeña. La capilla del Crucifijo fue construida a expensas del canónigo Giuseppe Chiappe en el año 1787. En el centro de la capilla emerge delante de un paisaje pintado, campestre y con un pueblo, un crucifijo tallado en madera y policromado, de los siglos XVI al XVII. La capilla pisana es la más antigua de la catedral.
Tiene bóveda de crucería y planta cuadrada. Es de estilo gótico toscano. En la parte frontal del altar hay un fragmento tallado en piedra en bajorrelieve de un púlpito del siglo XIII. Anteriormente recibía el nombre del Santísimo Sacramento o del Sagrado Corazón de Jesús y está generalmente destinada a las fiestas de guardar, que significa lugar donde se celebra misa de lunes a viernes. El autor del mausoleo es el artista Julio April y sus hermanos, que hicieron el monumento en Génova en 1676, 267 años después de la muerte de Martín. Desde esa ciudad hasta Cagliari transportaron el monumento en 20 cajas para su montaje. Se inauguró en 1680. El cuerpo de Martín se colocó 9 años más tarde. Se creía que el cuerpo de Martín había sido trasladado a España al finalizar la dominación aragonesa, pero el miércoles 16 de noviembre del año 2005, al desmantelar la tumba para renovarla, se descubrieron sus restos mortales encerrados en una carcasa de terciopelo rojo y bordados en oro. El grandilocuente mausoleo de Martín de Aragón, infante de España que murió durante la conquista de Cerdeña en 1409, está inspirado en el estilo barroco ligur-piamontés. Martín se convirtió en rey de Sicilia al casarse en 1391 con María, llamada la Simple, hija de Federico III. Martín el Joven está vinculado a la batalla de Sanluri el 1 de julio de 1409 contra el Giudato de Arborea y apoyado por los genoveses. Sus soldados eran feroces y masacraron a gran número de personas. Desde esta galería asistían a misa la familia real de Piamonte-Cerdeña durante su exilio en Cagliari de 1799 a 1814. En la parte baja de la llamada Galería Real y a la izquierda del mausoleo de Martín el Joven se ubica el monumento a Ambrosio Machín, arzobispo de Cagliari y maestro general de la Orden Mercedaria. El órgano se ha restaurado en el año 2022, instalándose una consola de última generación y una pantalla táctil. El sonido se escucha a través de los tubos colocados en las dos tribunas a los lados del presbiterio. El púlpito tiene taraceas de mármol de diferentes colores, lo mismo que el suelo y las paredes de todo el templo. La taracea es una técnica artesanal, en la que se utilizan piezas cortadas de diferentes materiales. La capilla de Nuestra Señora de la Merced fue mandada a construir por el arzobispo Bernardo de Cariñena, que pertenecía a la Orden Mercedaria, fundada por San Pedro Nolasco y Jaime I de Aragón en 1218. La iconografía de la escena corresponde a la representación de la Merced como Virgen de la Misericordia, que acoge bajo su manto los principales santos mercedarios. El retablo queda enmarcado por 4 columnas salomónicas negras, con capitel corintio. La Virgen del Pilar, realizada en mármol blanco, es una devoción personal de Bernardo de Cariñena, que era aragonés y realizó los estudios en Zaragoza. En el basamento de las columnas, flanqueando la mesa del altar, están colocadas las armas del mecenas. La capilla de Santa Bárbara fue construida por iniciativa de Monseñor Raulo Costanzo Falletti, virrey de Cerdeña y arzobispo de Cagliari. La pintura al óleo sobre lienzo, que representa a Santa Bárbara, negándose a adorar ídolos paganos, está atribuida por algunos a Corrado Giaquinto y por otros a uno de los hermanos Carracci. Monseñor Giuseppe Mani, arzobispo metropolitano de Cagliari, en el año 2008 dedicó esta capilla a las Santas Familias,
para ser un punto de encuentro espiritual con toda la diócesis de Cagliari, que miran a las santas familias para imitar su heroísmo en la virtud. En la renovación barroca de la catedral, esta capilla se construyó por el arquitecto genovés Domenico Spotorno. En 1824 se reconstruyó en estilo neoclásico por Francesco Cucciari. Angelo Vicario en 1930 le sometió a una intensa restauración, incluyendo decoraciones, puerta y balaustrada.